libro está el capítulo del doctor Gallo, que están muy bien, hay tablas, y creo que como médicos de atención primaria una persona no hace falta memorizar dosis de infusión de nitrocruciato, labetalol, nitroglicerina, que ustedes digan, aprender que se hace 0,5 miligramos kilo minuto y se titula, porque realmente uno lo aprende hoy, mañana se lo olvida, y le da un enfoque de cómo manejamos un paciente con cifras de hipertensión en atención primaria, cuando van con una ambulancia a una casa o llegan a una guardia o a un consultorio. Para un poco diferenciar de qué estamos hablando, vamos a ver 4 casos muy cortitos, muy parecidos, de diferentes situaciones. Okay. A ver. Hombre de 52 años solicita atención domiciliaria por dolor de rodilla derecha, luego de traumatismo 2 días previos y se automedicó con diclofenac 75 miligramos cada 12 horas vía oral. Acude el médico a domicilio y al examen constata presión arterial de 160 a 100 milímetros de mercurio, sin otros signos ni síntomas asociados, salvo dolor en la rodilla. Antecedentes personales de dislipemia, sedentarismo y tabaquismo, y hipertensión. Antecedentes familiares, madre diabética, padre con hipertensión y fallecido de IAM y a los 53. Bueno, ese caso, ¿ustedes creen que es una emergencia o una urgencia? No. Hay que atenderlo en la casa, está en una ambulancia, lo llevan urgente a una guardia, dicen que tienen que ir urgente a su médico de cabecera. ¿Otras? ¿Qué les parece? Se podría atender en el domicilio, porque más allá del traumatismo, lo único raro es la presión arterial elevada. Bien. Este caso está puesto a propósito porque uno está cansado de que vaya un paciente propio a una farmacia, se tome la presión, ¿no? Y le toman 150-100 y le transmiten una cuestión de urgencia, salga corriendo a su médico, vaya allá, te llaman, atiéndame que voy a explotar, me dijo en la farmacia, o fueron a una guardia, lo fue a atender un médico al domicilio y le transmite, esto no es una urgencia, no es una emergencia. ¿Está? De acuerdo, es muy común encontrar pacientes que no tienen su presión dentro de los objetivos. Este paciente tenía dolor en la rodilla, aumenta la presión del dolor, venía tomando diclofenac, aumenta la presión, si no sabemos siquiera si es hipertenso. Esto no es una urgencia. Es decir, tampoco hay que medicarlo. Este paciente probablemente haya de sacarle el dolor, evitar por ahí AINES o usar otro tipo de analgésicos que no levanten la presión. A ver, ahora cambiamos un poco. Mujer de 65 años, antecedente de hipertensión arterial, en tratamiento con enalapril 20 miligramos día, solicita atención domiciliaria por cuadro de faringoamigdalitis aguda, odinofagia, fiebre, cefaleas, decaimiento. Acude al médico a domicilio y al examen constata presión arterial 185-115 milímetros de mercurio, sin alteraciones al examen neurológico ni cardiovascular. Cefalea leve, sin otros signos ni síntomas. Sobrepeso. Refiere haber abandonado la medicación antihipertensiva hace una semana. No realiza habitualmente controles médicos ni de presión. Últimos controles de presión arterial, presión sistólica 150-160, diastólica 90-95. 3 mediciones en el último año. Sedentarismo, dislipemia, niega tabaquismo, diabetes, antecedentes familiares de eventos cardiovasculares tempranos. Bueno, ahí va cambiando un poquito el paciente. No hay repercusión clara del daño glóbulo blanco, pero ya la presión no está en 160, sino ya tenía cifras 185, 115, como para tener más en cuenta una paciente que sin duda venía con malos controles de presión, con pocos controles, con otros factores de riesgo cardiovasculares, así que va tomando otra connotación ese paciente. Tampoco es una emergencia que uno tiene que, les parece, ante el primer control, llevarlo a una guardia y una terapia o bajarle la medicación endovenosa ya. ¿Qué les parece? No. Pero empieza a cambiar un poco, ya no es el que tenía 150. Después vamos a ver cómo se llama con estas situaciones. A ver, voluntarios, por acá cerca.
Mujer de 65 años, antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento con enalapril 20 miligramos día, solicita atención domiciliaria por cuadro de debilidad en el cuerpo derecho al despertar. Acude al médico a domicilio y al examen con tanta presión 185-115, frecuencia cardíaca de 70, regular con hemiparesia facio-brachioplural derecha, ABQ positivo derecho, sobrepeso. Refiere haber abandonado la medicación antihipertensiva hace una semana. Muy parecida al anterior, tenía la misma cifra que el anterior. ¿Qué es lo que cambió acá? Lo de las falencias. Tiene un foco neurológico, así que esto pasa a ser una emergencia hipertensiva. ¿Tá? Mismas cifras, mismo paciente, el otro tenía una cefalitis y nada más, y esta paciente ya tiene una hemiparesia. Pero fíjense, lo otro es lo mismo, era hipertensa, tomaba el enalapril, tenía la misma edad, está hecho la misma paciente, nada más que con un daño crónico. Esto es la verdadera emergencia hipertensiva. Este paciente no hay que perder tiempo. Se pone una ambulancia, la van a cargar, la van a llevar a un centro que tiene que tener una cierta complejidad. Va a tener que tener imágenes neurológicas, una terapia intensiva, poder medir presión intracerebral o si es necesario, presión arterial invasiva, etc. Es muy común que encuentren pacientes hipertensos que no tengan buen control de la presión. Nos va muy mal el control de la presión arterial. Fíjense que son cifras de todo el mundo, países desarrollados, países subdesarrollados, con medicina social, con medicinas privadas, etc. Mejor de los casos, se arrima el 20 y tanto por ciento el control de la presión, el 30%. Que es más común encontrar un hipertenso que no esté controlado que controlado. Entonces, a eso voy, que no son urgencias los pacientes que tienen por encima de 140-90 si no tienen ningún daño blanco y ningún síntoma. Este valor que se toma como arbitrario, como para empezar a desprender la alarma, es que tenga más de 180 de sistólica y más de 110 de diastólica, son lo que cuando se habla de hipertensión arterial severa. En el embarazo esas cifras cambian, los puntos de corte se van mucho más abajo, y ya con una hipertensa embarazada tenga más de 150, 109 de diastólica, ya pasa a ser una hipertensión severa. No le esperamos de 180 a 110. El embarazo es un estado muy particular. ¿Qué es importante? Esas llamadas crisis hipertensivas pueden requerir que bajemos la presión de una forma relativamente rápida, y importa, primero, qué paciente tenemos enfrente. No es lo mismo la tolerancia de un no hipertenso que agrega una insuficiencia renal aguda, paciente joven por una glomerulonefritis, y que le aumentó de golpe la presión. Ese paciente puede tener mucha más repercusión que un hipertenso crónico acostumbrado. Y la velocidad con que se instauró. El ascenso rápido en la presión diastólica, sobre todo por encima de 110, en un paciente no crónico que no viene mal controlado por mucho tiempo, puede generar daño inmediato de renal blanco, porque no están los mecanismos de autorregulación que va haciendo, por ejemplo, un hipertenso de larga data que viene 150, 160, 170 el año anterior. Es decir, ese tiempo de hipertensión, de alguna manera, para una crisis, una emergencia, le da un poquito más de adaptación y de resguardo. ¿Qué abarca de estas hipertensiones severas? Es un grupo, como dice ahí, heterogéneo de situaciones que se caracteriza por esos puntos de corte que dijimos, diastólica más de 110 y o sistólica más de 180, que ya tiene unas características propias, tanto fisiopatológicas como evolutivas, que vamos a ver, y que genera esos mecanismos de autorregulación. También vamos a ver un poquito más adelante. Siempre se recomienda que para hablar de hipertensión severa hacer por lo menos 2 tomas. Cualquier día que ustedes tomen de manejo de hipertensión arterial severa, piden que haya 2 tomas más de 180-110. A pesar de que dice eso, los médicos por ahí somos muy ansiosos y nos asustamos cuando vemos presiones tan altas, y fíjense, casi el 75% de casos con esas presiones ya le dan hipotensores con el primer control. Esto creo que es muy importante tener en cuenta. Uno, si aprende
distintas patologías, no le da una connotación de epidemiología, de frecuencia, no entiende completamente la situación. De crisis hipertensiva, es decir, depresiones altas, muy elevadas, las verdaderas emergencias son del 2%. Es decir, ustedes van a ver mucho más situaciones que son urgencias o hipertensiones muy severas que verdaderas emergencias. Y es muy importante diferenciarlo porque implica un manejo absolutamente distinto en cuanto a velocidad que uno tiene que actuar, las drogas que usa, etc. Es decir, que no estén a la espera que van a recibir o tener solo presión alta no significa emergencia hipertensiva. Algunas características, se dice que aproximadamente el 1% de los pacientes hipertensos desarrollan en algún momento presiones por encima de 180 110. En la emergencia médica es común ver presiones de 180 110. En general ¿quién hace esto? Pacientes que son hipertensos, que vienen con hipertensión de pobre control, y hay un grupo, esto no es único ni exclusivo, de varones, fumadores, pacientes alcohólicos, adicción a drogas, que son los que pueden desarrollar estas crisis hipertensivas. Uno trata de identificar factores desencadenantes. Estamos hablando por ahora de cifras elevadas de presión, no de emergencias. Dentro de esa cifra elevada hay un subgrupo que son las emergencias. Los pacientes que interrumpen la medicación, el no cumplimiento de la dieta, algunos usos de fármacos, el efecto cocaína, anfetamina sin duda, a veces por progresión de la hipertensión y nada más, porque agregó una hipertensión renovascular. Esto es típico en ancianos que tienen mucho daño vascular, que de repente venían bien controlados con la presión y venían 140, 130 y de repente empezamos a ver que tienen 180, 185, 100, 110 diastólica. Entre los diagnósticos diferenciales hay que pensar si no agregó un daño renovascular. Es decir, son vasculares, placa de aterosclerosis, obstruye el flujo renal y eso provoca una hipertensión renovascular agregada a su hipertensión esencial. Glomerulonefritis aguda también se puede ver, o en enfermedades renales. Son todas cuestiones que uno trata de pesquisar en ese paciente que tiene cifras muy elevadas de presión, si no está pasando algo de todo esto. Y muchas veces combinado. Venía con mal control, dejó de tomar la medicación, está tomando antiinflamatorios y se juntó todo eso para que tenga 180, 110. Este es de un estudio que en guardia, y fíjense, las principales causas de tener presión tan elevada en la guardia era el dolor agudo, cambio en el tratamiento, ya sea abandono de dosis o modificación de dosis, el uso de drogas. Uno tiene cocaína, anfetamina, éxtasis, como las drogas ahí, pero a veces hacen crisis hipertensiva. Un hipertenso mal controlado que empezó a tomar, se engripó y se mandó pseudoefedrina, más ibuprofeno, más un corticoide. Son drogas bastante comunes. Van a la farmacia, le dan el famoso Cura Plus, que tiene un poco de todo esto, y se veía muy congestionado y se mandó un Desalergin, que tiene corticoide, y varias veces, y viene con una hipertensión severa. El estrés también, así que cuando se empieza a juntar todo esto aparecen hipertensión. Ya a esta hora, ganas no. Se vio en un estudio, el estudio REACE es un estudio hecho en Argentina en crisis hipertensivas, donde aprendimos mucho y sacamos muchos datos que le voy a mostrar, son de ese estudio, que hay poco estudio en el país, un estudio muy bien hecho, se hizo en guardias con hipertensiones severas. Se vio que casi la mitad de los hipertensos que venían con estas cifras no cumplía dieta. Yo les dije que cuando uno ya tiene esas presiones tan altas, pasa a tener una fisiopatología propia. Fíjense, en general se da esto. Hay una intensa vasoconstricción sistémica que genera que la presión se eleve rápido. Como hay vasoconstricción, se genera isquemia tisular, isquemia en los tejidos, se empieza a alterar la perfusión y empiezan a aparecer cambios en lo que es la íntima media de los vasos, y en ocasiones puede hasta agregarse coagulación intravascular diseminada, es decir, empieza a haber daño de las pequeñas arterias, daños que se ven en anatomía patológica,
necrosis, inflamación, pequeños trombos. Por eso ya empieza a tener estas urgencias y emergencia hipertensiva como una base fisiopatológica propia. Y se hace como un círculo vicioso. Cuando hay inflamación, hay isquemia, poco flujo, se liberan citoquinas inflamatorias, más vasoconstrictores y va perpetuando el daño. ¿Qué pregunta le tienen que hacer cuando ustedes ven un paciente que por X motivo tiene presiones tan elevadas? Simples. Si es hipertenso o no, si se viene controlando, si viene cumpliendo la medicación, antecedentes familiares, si hubo consumos de medicamentos tóxicos, cocaína, anfetamina, si sabe que es un paciente renal o con una enfermedad renal. Todo esto buscando alguna causa. Y por otro lado, tratan de buscar si empieza a aparecer algún signo o síntoma que me hable de daño renal blanco. ¿Tá? Como dice ahí, cefalea intensa, visión borrosa, una debilidad en el cuerpo, o, pensando más en lo cardiovascular, dolor torácico, dolor que puedo sospechar que tiene una isquemia cardíaca, un aneurisma disecante de aorta, disnea, palpitaciones. Entonces intentan empezar a pesquisar, es decir, ¿esto es hipertensión solita o viene con daño renal blanco? Porque ahí lo que diferencia es que estamos de una emergencia hipertensiva ante una urgencia hipertensiva. Y eso es clínico. El paciente le dice, mire, tengo 190, 110 y creo que tengo una isquemia cardíaca, o creo que no, y que me estoy instalando en un accidente cerebrovascular, tampoco. ¿No? Entonces, la pesquisa inicial de ustedes con el examen físico y el interrogatorio. Este es el estudio que les mencioné, y esta es la división que es importante hacer. En general, las hipertensiones, estas severas, como dijimos arriba, de 180, 110, hay 4 grupos para diferenciar. Arriba, los que no tienen daño renal blanco. Uno es lo que se llama hipertensión severa aislada. El paciente que no tiene demasiados antecedentes de daño, ni cursa un daño en ese momento, y que lo único que tiene es la presión alta. Muy alta, pero solo eso. Lo que se llama tipo 2 sería la hipertensión severa de riesgo indeterminado. Tiene algún antecedente que hace que sea más peligrosa que tenga esas presiones, pero no está en daño renal blanco en ese momento. Ya vamos a ver un poco más discriminado de qué hablamos cuando hablamos de esto de hipertensión severa de riesgo indeterminado. ¿Qué será esto? Y abajo en rojo, las verdaderas emergencias. ¿Tá? Cuando ya cursa con daño renal blanco. Que acuérdense que eran la minoría. Una es la emergencia hipertensiva verdadera, preeclampsia y eclampsia, disección de aorta, encefalopatía hipertensiva, hipertensión maligna acelerada que tiende a abandonarse, el infarto o una angina inestable. Y es decir, acá la hipertensión tiene un significado importante en la causa, en la génesis de lo que está pasando. Estos son verdaderas urgencias, emergencias, disculpen. Implica internación, traslado a un centro de alta complejidad, medicación endovenosa, bajar la presión rápido, controlada pero rápido, porque están cursando con daño renal blanco, peligra la vida del paciente que tienen enfrente. Es decir, no es solamente presión, entonces ahí va la pesquisa, si tiene un daño cerebral vascular, si tiene alguna cuestión cardiológica, un infarto, está en edema agudo de pulmón, está disecando la aorta o está embarazada y está haciendo una eclampsia o preeclampsia. Y después hay un subgrupo que lo vamos a discriminar, que son emergencia clínica asociada con hipertensión, donde la hipertensión es un poco parte y un poco causa, no es tan clara como lo otro, que ahí la presión te está dañando y aumentando la mortalidad, etc. Acá están interrelacionadas. El ejemplo típico es el paciente con insuficiencia renal aguda o con accidente cerebrovascular. A ver si diferenciamos entre esos dos grupos que por ahí se confunden. Son las dos emergencias, hay que bajar la presión. Por ejemplo, el paciente hace una glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Tá?
insuficiencia renal, eso genera el aumento de la presión. Y a su vez, ese aumento de la presión tan significativo perpetúa el daño renal. Puede provocar necrosis de la arteriola, microtrombrosis, más daño renal. Es decir, que tiene un poco, es causa y después consecuencia. Lo mismo que un ataque cerebrovascular. Quizás la hipertensión pasa a ser como un mecanismo inicial de adaptación para mantener el flujo. Recién en la clase hablamos un poco del tema. Recuerden que el flujo, la perfusión cerebral depende de la presión arterial que uno tenga y de la presión intracraniana. Como acá hay sistemas que están aumentando la presión intracraniana y bajando de alguna manera el flujo, el cuerpo lo que intenta es aumentar la presión para asegurar el flujo cerebral. Entonces esa hipertensión que ven tan alta no es que es parte causa, pero parte consecuencia de ese daño. Esa es la diferencia entre los dos últimos grupos. Después vamos si en la práctica tiene o no importancia. Lo importante es que uno identifique dónde está parado. No es lo mismo el manejo que le va a dar una hipertensión de una disección de aorta, donde hay que bajársela rápido porque esa presión te puede diferenciar en que termine de disecar y lacere la aorta o frenar el daño. O en un ataque cerebrovascular donde esa hipertensión de alguna manera está manteniendo el flujo. Quédense con esta diapositiva y podemos terminar acá, pero no vamos a terminar acá, no se ilusionen. Es diferenciar eso. Una cosa es tener hipertensión sola, sin daño renal blanco, la gran mayoría, y otras son esas emergencias que se pueden separar en esos dos subgrupos. Lo mismo que dijimos, contacto con el paciente, 2 tomas más de 180 a 110 y uno tiene que tratar de ver dónde cae el paciente de esos 4 subgrupos. Si estamos en emergencia o estamos con hipertensión severa aislado o de riesgo indeterminado. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende esos 4 subgrupos? Fíjense, el estudio REACE que le decía que era pacientes que iban a guardias con más de 180 a 110. Casi el 67%, la gran mayoría, era hipertensión severa aislada. Si le sumamos, casi se va al 86%, si le sumamos esa de riesgo indeterminado. Y después quedaban las emergencias menos frecuentemente. Vamos a la emergencia, que son las menos frecuentes, pero quizás la más importante en cuanto a riesgo del paciente, la bomba a punto de explotar. Si acá hay riesgo inminente de vida, hay un daño de órgano blanco donde la presión cumple un rol patogénico fundamental, en la causa y en que progrese. Es decir, tengo un paciente que tiene el corazón más o menos bien funcionando, pero si lo expongo a 200, 130, claudicó y me hizo el edema agudo de pulmón. Tengo un aneurisma de aorta que venía más o menos contenido y porque dejó la medicación, porque tomó droga o lo que fuera, se fue a 200, 120 y esa presión me rompió me disecó la aorta. Un rol fundamental en la génesis y en la progresión. Son ese listado que hablamos. Cada uno tiene de alguna manera su elección de drogas particular y su tratamiento particular, que creo que no hace falta que lo memoricen y lo sepan, sino que tengan algunos conceptos generales de lo que hablamos. Esto es traslado de urgencia a centro de complejidad, bajar rápido la presión. ¿Qué drogas se usan? Drogas endovenosas que permitan una acción rápida, poca latencia. No le puedo dar una droga que me empiece a actuar dentro de 8 horas. Pero a su vez que me permita controlarlo. Recién en la tutoría damos el ejemplo de tener un climatizador del auto, eso sería la droga ideal. Que vos enseguida le pones tal temperatura, tal presión, la tengo ahí, me bajó mucho, bajo el efecto, necesito que me baje más, le pongo un efecto, si una droga actúa así, rápido, con poca latencia, que me permite regular y que si yo me bajó mucho, le bajo la infusión o la suspendo, rápidamente deje de hacer efecto. No puedo tener una droga que la puse y durante 24 horas no sé qué va a pasar, me va a seguir bajando la presión. Entonces se buscan este tipo de medicaciones.
Lo que decíamos, pacientes que van a cuidados intensivos, drogas parenterales, y hay que actuar en los primeros minutos. Dentro de ese grupo estaba la encefalopatía hipertensiva. Lo característico es, como dijimos, presiones muy altas, generalmente diastólicas por encima de 130. Si hacemos un fondo de ojo, al paciente le vamos a encontrar edema de papila como signo de hipertensión endocraniana, y son pacientes que llegan con manifestaciones neurológicas, sobre todo cefalea intensa, depresión del sensorio, confusión, trastornos visuales, a veces con convulsiones o en coma. Esto a veces lo vemos en pacientes que en cuadro se llama leucoencefalopatía posterior reversible, que es parte de la encefalopatía hipertensiva. Lo vemos mucho en pacientes en diálisis, jóvenes, que por cuestiones de subdiálisis o por su daño renal hacen presiones muy elevadas y no están acostumbrados, y viene el paciente con convulsiones, con depresión del sensorio y con estos cuadros. Después estaba ese subgrupo que dijimos que era la emergencia clínica asociada a hipertensión. Es una emergencia, hay riesgo de vida, ¿tá? Y como decimos acá, la hipertensión está asociada, pero no es tan directa en la génesis, ¿tá? Y en la progresión del cuadro. No era el paciente que dijimos antes, que porque le subió mucho la presión entró en edema agudo de pulmón, o porque le subió mucho disecó la aorta. Acá hay una mezcla, como dijimos, La enfermedad, por ejemplo, una insuficiencia renal aguda te genera aumento de la presión, después la presión da el daño renal. Una crisis hipertiroidea, esa tormenta tirotoxicóxica, la hipertensión es consecuencia de ese estado de hipertiroidismo salvaje que tiene y empieza a generar daño. O en el ataque cerebrovascular, que es un mecanismo del cuerpo para mantener la perfusión cerebral, aumenta la presión y después en un momento termina dañándose. Es decir, participa en forma variable. Sí me quiero detener unos segundos en esta hipertensión severa sobre el cerebro. Uno puede tener 3 consecuencias. Puede ser una isquemia cerebral, puede ser una hemorragia cerebral como lo que han tratado en la tutoría esta mañana, un chico joven que consumió cocaína, hizo una crisis hipertensiva, un foco neurológico y en una tomografía tiene una hemorragia cerebral. Y ese cuadro de encefalopatía hipertensiva, que no hay una isquemia ni una hemorragia, sino que en general se caracteriza por mucho edema cerebral por la alta presión. Ahora, ustedes, con el caso del paciente de la tutoría, ¿cuánto le bajan la presión? ¿Con qué drogas? ¿Hasta qué nivel? ¿Lo llevo a 120-80? ¿Lo dejo? ¿Cuánto tenía? 200, no me acuerdo. 2 y algo y 130, algo así. ¿Qué hago cuando tengo, por ejemplo, un accidente cerebrovascular isquémico hemorrágico y están con presiones más de 180-110? ¿Se la bajo siempre? ¿Se la bajo un poco? ¿Qué idea tienen? Hay que bajarla, ¿están de acuerdo? ¿A 120-80 lo dejo? No. Bien. Toda esta evidencia, ¿a cuándo se la bajo? Uno va a buscar mi biografía y encuentra un montón de trabajo así randomizado, doble ciego, etc. 0. No existen, no hay estudios hechos. Yo para un hipertenso tengo que, soy hipertenso diabético, tengo 5.000 pacientes tratados con este objetivo versus 5.000 con este y 5.000 con este. Acá todas las indicaciones vienen más o menos de la experiencia más que de la evidencia. Gente que empieza a reportar, si le bajo mucho se me murieron más, si lo dejo igual le va mal. Entonces, unas partes dicen bajémosle si tiene 220, otros dicen no, bajémosle si tiene 200. No, yo le bajo si tengo la diastólica más de 130 y le bajo hasta 170. Entonces, no, yo le bajo. Bueno, no hay un estudio que me dé la evidencia, pero sí hay algunas prácticas importantes. El tema de no bajarlo mucho, esto en lo isquémico, uno tiene una trombosis, una aterotrombosis, se atrapa una arteria, la cerebral media, tengo un área central que es la isquemia, donde no hay flujo y donde va a haber necrosis, pero alrededor hay toda un área especial, que es esa área llamada de penumbra, donde
está ahí que se muere y no se muere, que entra en isquemia y no entra en isquemia. Y como hay mecanismos de autorregulación en juego, lo que hace el cuerpo es intentar, si parte de la hipertensión que tiene es un mecanismo de adaptación para mantener la perfusión de esa área. Entonces yo le bajo mucho la presión a ese paciente, pierdo perfusión cerebral y esa área que se estaba jugando entre sobrevivir, acuérdense que a veces milímetros cuadrados en un cerebro puede ser la diferencia entre una secuela invalidante o perder la vida. Entonces, proteger esa área de penumbra es importante. Por eso, fíjense, este estudio interesante, en amarillo ven aquellos que le hacían una disminución de la presión del ingreso entre 0 y 20 milímetros de mercurio cuando caía más de 20. Entonces empezaron a ver que le iba peor, que no le iba mejor cuando bajaba mucho la presión. Más deterioro neurológico, más secuelas y más mortalidad. ¿Por qué? Porque esa área de penumbra que dependía de la hipertensión para sobrevivir, yo lo medico, le bajo y le saco la perfusión. Y se terminó un área de isquemia más grande. Entonces se dice esto, que la hipertensión durante la fase aguda de una ACV es mala, pero parece que descenderla es peor todavía. Entonces, la idea es descenderla con cuidado cuando es muy elevada. Ese sería el concepto en el hipertenso que tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vayan a un domicilio o llega una guardia, un paciente que viene con el foco neurológico que tiene 200, 120, no intenten empezar a hacer nifedipina sublingual, furosemida intramuscular, dame todas las pastillas que tenga de la abuela y dásela para que le baje rápido, porque pueden ocasionar más daño en esto. Y esto es importante, porque la historia de la intervención médica en esto ha generado bastante daño neurológico e inclusive hasta agrandamiento de la isquemia. En general, esto es una recomendación. Si uno puede buscar distintas guías de sociedades, no se ponen absolutamente de acuerdo de hasta dónde bajar y de qué nivel, pero para que tengan una idea, si es arriba de 220 de sistólica y 120 de diastólica, uno empieza a bajarla. Si va a usar trombolíticos, recuerden que cuando hay trombosis, una isquemia cerebral y el paciente llega rápido, en una ventana de 3 o 6 horas, uno de los tratamientos es intentar dar una medicación trombolítica para destruir el trombo y mejorar la perfusión cerebral, como hacen con un infarto. ¿De acuerdo? Si se usa trombolíticos, lo cual aumenta el riesgo de sangrado, es un fibrinolítico, entonces ahí la presión uno es un poco más estricto en bajarlo un poco más, porque te aumentaría el riesgo de que sangre por otro lado. Y también si hay disfunción de otro órgano que requiera descenso rápido. Si tengo la mala situación del paciente que aparte de la isquemia está con la presión muy alta pero tiene un edema agudo de pulmón, ahí sí voy a tener que bajarle más porque el corazón lo está sufriendo o está justo con un infarto o disecando una aorta, que es una situación ya demasiada mala suerte, pobre. Hay estudios que demuestran que casi la mitad, esto lo menciono pues sigue pasando en la práctica, ¿sí? Nosotros seguimos recibiendo en el hospital pacientes con ACV isquémico que lo medicaron en la ambulancia, que alguien le dio la medicación, que le bajaron la presión en una guardia. Fíjense, algunos estudios muestran que hasta la mitad, ya a pesar de no tener una indicación de tocarle la presión en el periodo agudo, le habían medicado y no porque tenía más de 220, 120 como marca ahí. Entonces un poco algunos recomiendan algo así, empiezo a bajarla si tengo más de 220, 120, sistólica y diastólica, y si uso trombolíticos soy un poco más estricto, y si ya tiene más de 185, 110 le indico tratamiento. Y lo otro es que se baja un poquito. No lo intento normalizar, llevar a 12, 7, 120, 70. Entre un 15 o 25% durante el primer día.
Esto, insisto en esto porque lo van a ver, es muy común que el paciente que viene con un foco neurológico o un ataque cerebrovascular isquémico hemorrágico esté hipertenso y la tendencia automática es, si tiene tanta presión hay que bajársela. Con cuidado, de a poco, hasta cifras consideradas altas pero no tanto, y si está realmente muy hipertenso. Esto es un algoritmo recomendado que es básicamente lo que le dije, cómo hay que intervenir y con qué drogas, pero insisto que no es lo que quiero transmitir. Vamos bien hasta ahí entre lo que son emergencias y urgencia de la separación y el cuidado que hay que tener dentro del grupo de emergencias cuando hay daño cerebrovascular. Después estaba ese de riesgo indeterminado, que era aquel que no tiene daño órgano blanco, ¿tá? Pero donde yo sospecho que puede ir hacia la emergencia. ¿Tá? Entonces el paciente no es el aislado y nada más. El paciente, a ver, para dar un ejemplo, un paciente que ustedes conocen que tiene algo de insuficiencia cardíaca crónica o que tiene una enfermedad coronaria de base o que saben que es un paciente vascular, que tiene una obstrucción carotidia o que tiene algo de fallo renal crónico y que tiene ahora presiones muy altas. Entonces, digo, bueno, está bien, no está con daño órgano blanco ahora, no me hizo la encefalopatía hipertensiva, no me está haciendo la disección de aorta, no está con infarto ni en edema agudo de pulmón, pero tiene riesgo de base importante donde yo tengo mucho más cuidado. Si hay que dejarlo mucho tiempo con más de 180, 110, probablemente se convierta en una emergencia. ¿Tá? Si no lo trato como emergencia, no lo meto en una coronaria o una terapia y le empiezo con droga endovenosa a bajarle, pero tampoco es el hipertenso que lo dejo un rato en la guardia, le doy un captopril o un ansiolítico y veo qué pasa y lo mando a la casa si a la hora está bien. ¿Ah? Ese paciente merece asegurar que baje la presión de a poco, un tiempo más de control, hay que identificarlo, es decir, que tiene 180-110, no tiene el daño órgano blanco actual, no es la emergencia, pero tampoco es la hipertensión y nada más. ¿Cuáles serían este subgrupo? ¿Tá? Son aquellos pacientes que tienen hipertensos que no llega a ser el daño órgano blanco típico, pero por ejemplo empieza a tener ciertos síntomas. Está con dolor de cabeza que se va convirtiendo en intenso, parece a un vértigo, un poquito de visión borrosa, o tiene algún vómito, le falta un poco el aire, o tiene algún dolor que no es un infarto ni una angina típica. Esa es una situación de que sería el hipertenso de ese riesgo indeterminado. Así que todavía no sabes para qué lado te va a caer de la raya, si va a ir hacia la emergencia o un hipertenso aislado y nada más. ¿De acuerdo? Es decir, está teniendo algún síntoma que es por la presión, pero no me hizo la encefalopatía, no me hizo la accidente cerebrovascular ni el infarto, pero está ahí. O los pacientes donde, como dijimos, ya tienen un daño previo crónico y hacen que esa presión tenga un riesgo aumentado con respecto al que no lo tiene. Lo que dijimos, un paciente tiene aneurisma, no lo está disecando, pero no lo puedo dejar mucho tiempo con esa presión. O un paciente anticoagulado, no está sangrando, no hizo la hemorragia cerebral, pero tengo que tener más cuidado. ¿De acuerdo? Vamos a este grupo. ¿Ah? No es daño órgano blanco, pero tampoco es el aislado. Hay un riesgo aumentado por situaciones previas del paciente o pues empezó con algún síntoma que puede ir hacia la emergencia. Y por último, acuérdense que abarcaba casi el 65% de las consultas en guardia con hipertensión severa, que eran los severos aislados, presión y alguna cosita, pero no mucho más. Es decir, que no cae en ninguno del otro grupo, uno puede decirlo por descarte. Tiene más de 180-110, pero no tiene daño órgano blanco, no tiene el foco neurológico, no tiene el infarto, no tiene edema agudo de pulmón, no está embarazada con preeclampsia, no tiene el aneurisma de aorta, no es la insuficiencia renal aguda, no es la emergencia, ni tampoco el paciente que tiene síntomas que van hacia la emergencia. Puede tener algún signo leve, algún malestar, algún mareo, alguna cefalea leve,
pero no tiene daño al órgano blanco. ¿Tá? Esto es lo más frecuente que se van a encontrar dentro de las presiones, como dijimos, de la hipertensión severa, más de 180, 110. Este grupo de pacientes, no la emergencia verdadera. Algunos lo llaman que es una pseudoemergencia, no hay daño al órgano blanco, no hay ninguna situación de las que mencionamos previamente, no tiene muchos síntomas, solo presión alta. Fíjense cuál sería, para tener una idea del manejo de lo que uno hace. No sé si llega de atrás, lo voy diciendo. Llega el paciente a la guardia, le tomo 180, 110 IO, alguna de esas, espero unos minutos, reposo se le indica inicialmente, le vuelvo a controlar. Si empieza a bajar, le sugiero que controle a su médico al día siguiente. Si no empieza a bajar, bueno, depende, lo medico ahí, si hay hipertenso previo o no, ¿tá? Y generalmente usamos ahora fármacos por vía oral. Si ya viene tomando algo, podemos reinstaurar el tratamiento habitual, aumentar la dosis, pero fíjense que es absolutamente distinto al que mandamos a coronaria, le poníamos el nitrocruciato endovenoso y le íbamos regulando con presión invasiva. Tengo un paciente que llegó a la guardia, le tomé, veo que no tiene ningún síntoma ni signo de pensar en emergencia ni condiciones de riesgo, y luego esperar. Esto ha generado bastantes daños iatrogenia, la famosa nifedipina sublingual. Cuando yo hice el medicato acá en el hospital, el primer día de medicato me enseñaron, no hace tanto tiempo, no sé, era un año o dos. Ríose. Lo primero que agarrar una capsulita de nifedipina, una aguja subcutánea. Decían, bueno, lo que tenés que hacer es agarrar, pinchar la cápsula, que levante la lengua y le exprimís la capsulita debajo de la lengua. Fabuloso. Venía el paciente con 200, 130 y a los 15 minutos lo teníamos 150, 80, decían a su casa. No me acuerdo que haya matado a alguno, pero es probable que estuvo cerca. Es decir, esto lo graban, esa parte la borran en la grabación. Un familiar corriendo bien por un pasillo después. Pero no, te enseñaban eso. Y después se puso de moda la fursemida intramuscular. ¿Ah? También, recuerdan, estos pacientes que están muy hipertensos generan una natriuresis forzada. Mucha presión sobre el riñón, más filtrado, es una hiperfiltración. Y en general, si uno le mide la volemia en una urgencia hipertensiva, son hipovolémicos. ¿Ah? A un hipovolémico yo le doy una fursemida, le hago más hipovolemia. Si le hago más hipovolemia, ¿qué hace el riñón? Me estoy deshidratando, dice. Me voy a morir, renina, angiotensina, testosterona, más presión. Así que hace así, rebote. ¿Sí? Olvídense de la nifedipina sublingual, olvídense de lo último que se ha puesto de moda, la fursemida intramuscular. Vamos a intentar ver un poco el manejo de esto, pero olvidarlo. Este estudio que les cité del REACE, aparte de describir las hipertensiones severas, básicamente hacía esto, que es más o menos la conducta aplicada. Le tomo alto, le pongo reposo al paciente. Van a dar un porcentaje importante. Recuerdo que estamos hablando de hipertensión severa aislada. Hipertensión y nada más. No daño al órgano blanco, no paciente de riesgo. Llegó, le tomé 190, 100 o 170, 115. Por alguna de las dos va en hipertensión severa, sin daño al órgano blanco. Primero que se indica reposo. Se sabe que entre 10 y 20 minutos de reposo le volví a tomar, un porcentaje ya salió de la hipertensión severa. Lo otro es corregir factores presógenos, ansiedad, dolor, algún fármaco, lo que fuera, ya te sube la presión. Los que no responden al reposo, bueno, le daban algunas opciones, pero fíjense que son fármacos vía oral, ¿tá? No lo estamos dando endovenoso, eso de acción absolutamente rápida. Tiene una acción relativamente rápida, pero son un IECA, un beta bloqueante como la betalol y amlodipina.
En este protocolo evaluaban a los 30 minutos. Es un protocolo, no digo que lo que haya que hacer sí o sí, pero la idea de lo que en la práctica más o menos habría que hacer. 30 minutos de reposo y después si le daba fármacos le evaluaba a la hora y a las 2 horas. Esto es lo mismo que se expresó, pero fíjense, para darse una idea, de pacientes con hipertensión severa en servicio de emergencia, 800 juntaron, una buena cantidad, y los que tenían daño de órgano blanco eran 112. Algunos eran esas emergencias clínicas asociadas a hipertensión y otras las verdaderas emergencias hipertensivas. Pero la gran mayoría, de 800, 700, caían acá, sin daño de órgano blanco. Cuando era severo aislado, reposo, 30 minutos, los que respondían se terminaba ahí, los que seguían hipertensos se le daba un fármaco vía oral y se los reevaluaba. Se lo dejaba 1 o 2 horas más en la guardia. Y es bastante simple, reposo, te vuelvo a tomar, te bajó, tranquilo, sigue alta, le doy un fármaco y lo vuelvo a controlar. Los que tenían ese riesgo indeterminado, directamente se lo medicaba desde el ingreso, es decir, no, con 2 tomas, no se hacía reposo. Eran 155 pacientes de esos 700 que no tenían daño de órgano blanco. Fíjense qué interesante. En azul, con el solo reposo salían de la hipertensión severa aislada el 30% de los pacientes. Y a la primera hora del medicado, ya todos estos reposo más primera hora ya estaban fuera de la hipertensión severa. Y a las 2 horas estaba todo esto. Así que los no respondedores quedan un porcentaje del 15%. Así que te va bien, es decir, con la hipertensión severa aislada, de poner reposo, le das un fármaco vía oral y cualquiera de ellos no había demasiada diferencia entre fármacos. Fíjense otro estudio muy interesante. Esto, los que han tenido contacto con servicio de emergencia, es muy común el TPX-SL. ¿Qué es eso? El trapax sublingual, ¿no? ¿Ah? Van a una casa, pues está una paciente con un dolor lumbar importante, le toman la presión y está con 180, 100. Y vienen los pacientes y te cuentan, me dieron una pastillita bajo la lengua, no saben bien qué es. Bueno, el tema es usar o no ansiolíticos, y esto es un estudio que está publicado ya tiene unos años. Lo que hacían es, no hay muchos pacientes, tenían más de 180, bueno en este caso más de 190, 100, y o le daban diazepam o le daban captopril. Le controlaban presión, frecuencia, etc. Y en realidad más o menos respondieron lo mismo. Fíjense que no hubo tanta diferencia en los controles inicial en las siguientes horas con un diazepam o un captopril en tanto presión sistólica como presión diastólica. Es más, la diastólica bajó, fíjense, más con el diazepam que con el captopril. No quiero decir que haya que tratar con ansiolíticos a un hipertenso, porque también voy a tener otro extremo, que el hipertenso crónico le dicen que tiene hipertensión nerviosa y le dan un ansiolítico para la hipertensión. Eso no se hace. Pero tiene en algún lugar, podría tener, cuando ustedes detectan que hay mucha ansiedad, mucha situación de estrés agudo que sucede en las guardias, y la presión alta acompaña esa situación, y muchas veces con tranquilizar al paciente al reposo, o tienen la chance de un ansiolítico, pueden controlarlo en lo que llaman hipertensión aislada, no daño órgano blanco, siempre no blanco. Le quería mostrar esto porque siempre había el mito de no ansiolíticos, hay que darle antihipertensivo. En algunos casos, la hipertensión severa aislada tendría lugar porque puede ser tan efectivo como un antihipertensivo. Para finalizar, entonces, paciente que tiene más de 180, 110, como dijimos, ya lo dije 500 veces. Anamnesis, examen físico, ¿tá? Detectando si hay daño a órgano blanco. Le preguntaba, ¿te duele el pecho, te duele la espalda, te falta el aire, cefalea intensa, visión borrosa, alteración en la movilidad, un foco neurológico? Dejó la medicación, es hipertenso conocido o no, tomó cocaína, anfetamina. Historia clínica. El fondo de ojo tiene un lugar importante en emergencias, detectar el edema de papila,
te habla del daño de órgano blanco. El electro hay que hacerlo sin duda para ver si está en isquemia cardíaca el paciente. Y una vez ahí, tratar de ver en cuál de los 4 grupos lo tenemos. ¿Hay daño de órgano blanco? Ya nos vamos a emergencias. Ahí no pierdan tiempo, es lo menos frecuente. Carguen al paciente. Si están en un centro de baja complejidad, necesitan un centro de alta complejidad con terapia intensiva, donde le colocan una vía y lo derivan. No empiecen a perder tiempo. Es decir, supongamos que están en una guardia de un hospital de un pueblo chico, le llega un paciente con 180, 110, pero con fuerte dolor de pecho y alteración del electro. No te digas, vamos a tomar 30 minutos de reposo, tomate un ansiolítico, dentro de un rato vuelvo, después te viene el april, dentro de 2 horas vuelvo, pues se le murió el paciente. Se viene con un foco neurológico. Esto es rápido a un centro de alta complejidad. Y lo más frecuente, la hipertensión severa aislada o la hipertensión de riesgo intermedio. Esta requiere un control un poquito más prolongado en guardia, ya estamos hablando de medicación bioral. Y aquella, como dijimos, el reposo inicial se puede hacer. Hay algunos trabajos que muestran el efecto de un ansiolítico, pero siempre medicación bioral y volver a controlarlo y citarlo por consultorio al otro día, que es lo más frecuente. Conclusiones. Se las robé al doctor Gallo. Dice, el factor más importante que limita la morbilidad y la mortalidad es la correcta y cuidadosa consideración de la terapia. Las emergencias o urgencias en general, fíjense esto, son erróneamente entendidas y mal manejadas. ¿Sí? Paciente que no tiene una emergencia lo trato como emergencia, o al revés, la tienen y me pongo a perder tiempo. Y el hecho es un reflejo condicionado. Le tomo la presión, está alta, se la quiero bajar rápido. Ese reflejo de bajar rápido la presión en un paciente que no está con una emergencia, uno hasta le puede precipitar una isquemia cerebral. Imagínense un minuto. No te vayas, porque un minuto en serio. Pacientes, por ejemplo, una paciente mayor con hipertensión de muy larga data, que viene hace mucho tiempo mal controlada, que siempre tiene 170, que los mecanismos de regulación los tiene para soportar presiones altas, y me llega con 185, 110, yo se lo bajo de golpe. Ese paciente que no está en emergencia, si tiene una hipertensión con riesgo determinado, le puedo precipitar una isquemia cerebral por hipoflujo. ¿Está? Entonces, creo que más importante, ¿qué debemos hacer en un paciente de hipertensión severa? Lo que quise transmitir es que no debemos hacer con un paciente con hipertensión severa. Gracias.